por empezar. Previo a eso, ya, justo iba a ver lo de la grabación. Listo, ya empezó la grabación. Bueno, pues buenas tardes. Les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Soy Marco Aurelio Almazán Reyes y seré quien modera esta mesa titulada Recursos Hídricos, Cuencas y Gestión del Agua, perteneciente al programa de Maestría en Cambio Climático y Biodiversidad. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas a quien tengo el honor de presentar. Está con nosotros el maestro Eliseo Hernández Hernández, quien es maestro en Ciencias Forestales y candidato a doctor en Ciencias en Agricultura Multifuncional para el Desarrollo Sostenible. Sus líneas de investigación se centran en el análisis del carbono y nutrientes en ecosistemas de manglar, así como en sistemas agrícolas multifuncionales. A su vez, el maestro José Miguel Piquerín López es biólogo y maestro en desarrollo rural, especialista en gestión de proyectos. Sus líneas de investigación son evaluación de políticas públicas, planeación estratégica, extensionismo rural, prevención de riesgos de desastre, resolución de problemas complejos, mediación en conflictos, diálogo democrático y protección a población desplazada. Dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán avances de su trabajo terminal que en un momento presentaré respectivamente. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán hasta 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. No hay réplica por parte de las personas estudiantes y la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Para empezar la mesa, empezamos con la presentación de Enrique Melo Nieves, quien presenta su trabajo titulado Impactos del cambio de uso de suelo en la disponibilidad de agua en la cuenca del río Tecolutla y sus emisiones asociadas de gases de efecto invernadero. Adelante, Enrique. Sí está por acá, Enrique, ¿verdad? ¿Todo bien? Perfecto. No sé si ya ven mi pantalla. Sí, sí la vemos. Ok. Bueno, entonces, sin más, iniciamos. Buenas tardes a todos. Hoy les voy a presentar mi trabajo de investigación que estoy realizando, que es denominado Impactos del cambio de uso del suelo en la disponibilidad del agua en la cuenca del río Tecolutla y sus emisiones asociadas de gases de efecto invernadero. Entonces, aquí como introducción, el presente trabajo pretende identificar los impactos en la disponibilidad del agua provocados por el cambio de uso del suelo en la cuenca del río Tecolutla. Pues, dado que aquí en esta cuenca existen precipitaciones mayores a los 3,000 milímetros de lluvia al año. Sin embargo, durante la época de estiaje se presenta una marcada disminución en la disponibilidad del agua para la población, lo que sugiere una posible correlación con las transformaciones de la cobertura vegetal en la cuenca, por lo que se evaluará el cambio de suelo en un periodo de 30 años, de 1995 a 2025, y si esto ha tenido efecto sobre la disponibilidad del agua, también se analizará el cambio de uso de suelo y los efectos de la conversión de las coberturas boscosas y selváticas a agricultura y pastizales, que en las zonas han incrementado en los últimos años por el aumento en la ganadería principalmente y obviamente también en las zonas agrícolas de maíz principalmente. Entonces, con estas modificaciones también de uso en el cambio de uso del suelo, se modifica y se libera carbono previamente almacenado en la biomasa de la cobertura vegetal. Entonces, como antecedentes, tenemos que Osuna en el 2015 realizó una evaluación de la cobertura vegetal y uso de suelo para el periodo de 1994 al 2010 utilizando imágenes Landsat, donde identificó un incremento de las superficies dedicadas a actividades antropogénicas, donde el mayor incremento se dio en áreas de maíz y pastizales. Cruz Arévalo en el 2021 evaluó el uso del suelo
en el escurrimiento con el modelo SWOT, donde identificó los cambios de cobertura, los cambios de cobertura vegetal modifican significativamente los componentes en el balance hídrico. Para evaluar cuantitativamente el impacto del uso de suelo sobre los componentes del balance hídrico, diversas investigaciones utilizan el software SWOT como una herramienta ampliamente utilizada para determinar el balance hídrico de las cuencas. Y Perea y Zamora indica que en la cuenca no necesariamente los problemas asociados a la disponibilidad del agua para la población tienen que ver con la infraestructura, sino que tienen que ver más con la parte de los servicios de agua potable y saneamiento, y también el agua para riego, los problemas de descargas que existen de agua residual a los cuerpos de agua en la cuenca. Bueno, ¿cuál es la justificación? De este trabajo busca identificar si el cambio de uso de suelo ha producido afectaciones en la disponibilidad del agua. Esto surge debido a que parte de la población de la cuenca media del río Tecolutla, donde se abastece en la actualidad por manantiales, indican que existe una problemática acentuada en la época de estiaje, donde el agua ya no está disponible en el mismo tiempo que en años anteriores, y lo asocian a los cambios de uso de suelo que ha sufrido la región por el incremento de la ganadería principalmente, donde se ha removido la vegetación primaria para convertirla en pastizales, y otros espacios se han convertido hacia la agricultura. Esto ha provocado problemas en la disponibilidad del agua y recarga de los acuíferos. Además, al remover la cobertura vegetal, se libera carbono almacenado, por lo que el cambio de uso de suelo contribuye a las emisiones globales de gases de efecto invernadero. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Que el cambio de uso de suelo hacia la agricultura y pastizales reduce la disponibilidad de agua en la cuenca del río Tecolutla durante la época de estiaje, y se libera el carbono almacenado en la biomasa que contribuye al cambio climático. Entonces, se espera que ambas afectaciones estén correlacionadas positivamente con la tasa de deforestación, evidenciando que la pérdida de cobertura vegetal es el principal motor que vincula la crisis hídrica con la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro trabajo? Identificar el cambio de uso de suelo en un periodo de 30 años mediante imágenes de satélite para identificar su impacto en la disponibilidad del agua en la cuenca del río Tecolutla y cómo contribuye al cambio climático en el área de estudio. Los objetivos específicos es determinar el uso de suelo para un periodo de cada 5 años, de 1995 al 2025, identificar el cambio de uso de suelo el impacto del cambio de uso de suelo en la disponibilidad del agua en la cuenca, y determinar la contribución del cambio de uso de suelo al cambio climático en el área de estudio. Entonces, el área de estudio es la cuenca del río Tecolutla, que descarga su efluente hacia el Golfo de México, abarca principalmente los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y una mínima parte del estado de Tlaxcala. Tiene una superficie de 7.900 kilómetros cuadrados, pertenece a la región hidrológica de Tuxpan-Autla y va de una elevación de los 0 a nivel del mar hasta los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿cuál es la metodología que se plantea? Primero, determinar las tasas de cambio de uso de suelo a través de imágenes de satélite Landsat mediante el software QGIS en periodos de 5 años para determinar las tasas de cambio de uso de suelo. La disponibilidad del agua se hará a través de la obtención de la información climática diaria disponible en las estaciones que estén dentro de la cuenca, el tipo de suelo que esté presente dentro de la cuenca, el uso de suelo de la cuenca para cada periodo de cada 5 años que se van a analizar, y finalmente esos periodos se van a modelar con el software SWOT.
Las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al cambio de uso de suelo van a determinarse a través de los factores de emisión por pérdida de biomasa aérea y subterránea, los cuales permiten estimar las emisiones de carbono equivalente a partir de las superficies convertidas, y se realizará el procesamiento de la información para llegar a los resultados, realizar el análisis de resultados, la discusión y las conclusiones. Bueno, ahorita en los avances vamos en la parte bueno, ya tenemos descargadas las imágenes Landsat, ya tenemos algunos campos de entrenamiento para la interpretación de imágenes de satélite, y también tenemos la información climática de las estaciones que aún están operando. Finalmente, como conclusión, se debe de realizar el trabajo para determinar si se cumple con la hipótesis de que existen afectaciones provocadas por el cambio de uso de suelo en la disponibilidad del agua con base en la información obtenida. Actualmente, pues como les había comentado, contamos con las imágenes de satélite para periodos de cada 5 años. Se tiene la información de las estaciones climatológicas y se está todavía en proceso de terminar de recopilar la información e iniciar con el análisis de toda la información. Aquí están las referencias, bueno, algunas de las referencias, sería todo. Muchas gracias, estimado Enrique. Bueno, pues pasamos a los comentarios del maestro Eliseo. Gracias, muchas gracias, Enrique, por tu presentación. Buenas tardes. Buenas tardes. En un principio, comentarte sobre parte de tu presentación, ¿no? La parte como la hiciste. Es una presentación muy fluida, la información está correctamente colocada, es adecuada, es coherente, se puede entender fácilmente lo que nos tratas de dar a entender, tus avances, ¿no? Entonces, por esa parte está muy bien. En cuanto a estructura, también en la forma en la que hiciste el acomodo de tus apartados, está correcto. Solo hay una parte en la que mencionaste primero tu hipótesis antes que tus objetivos. Entonces, en este caso, las hipótesis van posterior a tu objetivo, ¿no? Porque la hipótesis se va en parte a responder o está acorde al objetivo de estudio que tú planteaste. En cuanto a la estructura, esa parte nada más. Ahora, en cuanto a los contenidos, en lo que respecta a los objetivos, tus objetivos tienen coherencia, sí, con la investigación que estás haciendo. El objetivo general principalmente es similar o igual al que nos presentaste en tu resumen. Está conformado por un qué, un cómo y un para qué, ¿no? Pero en la parte de los objetivos específicos ya nos quedamos solamente con los qués, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces, ahí estaría bien. Bueno, esto igual depende de la forma en la que tú trabajes, si trabajes con tu director de trabajo terminal, ¿no? Pero estaría bien que mantuvieras esa misma uniformidad para los objetivos específicos, planteándolo desde una perspectiva de que los tres cumplan con estos qué, cómo y para qué, ¿no? Ayudan mucho a hallar la investigación. Entonces considero que es algo que puedes tomar en cuenta para complementar tu investigación. Otro comentario va también respecto a la metodología. Tu metodología, tanto en el resumen como acá, queda un poco clara en términos generales. Está un poco claro qué es lo que vas a hacer. Nos hablas de las imágenes que vas a utilizar, de Landsat, nos hablas también que vas a utilizar este software de SWAT para evaluar el balance hidrológico, ¿no? Entonces eso nos queda claro, pero hay algunas otras cosas que no quedan muy claras conforme a los datos climáticos que estás utilizando. Nos dices que ya tienes las estaciones meteorológicas que vas a evaluar. En el resumen también nos mencionaste que ya se seleccionaron algunas y se descartaron algunas otras que no tenían o que ya no estaban activas a partir del 2010, me parece. Entonces, los datos de esas estaciones meteorológicas como que queda
como que queda en el aire, ¿no? Si solamente así tal cual o esos datos que obtuviste de las estaciones meteorológicas las vas a utilizar en el modelo SWOT o vas a hacer un tipo de limpieza de datos que obtengas de las estaciones meteorológicas, porque estas estaciones meteorológicas, si bien algunas sí tienen muchos datos, hay algunas otras que tienen muy poquitos datos, ¿no? Están cortados los periodos de esa información por diferentes motivos, pongamos, ¿no? Pero aparte de eso, también esos datos pueden tener outliers o datos atípicos, ¿no? Entonces, también pueden ser producto de efectos naturales o puede ser que en el registro haya habido un error de dedo, ¿no? Pongámosle, de alguien que haya hecho los registros de estos datos. Entonces, también vale la pena que esa parte de manejo, de curación de datos, también lo registres en tu metodología. En tu presentación solamente vimos una lámina y no, ya no vi reflejado ahí esa parte de los datos climáticos que vas a utilizar en el modelo o para alimentar el modelo. Entonces, es importante que quede claro, ¿no? La calidad de los datos que vas a estar utilizando, cómo es que hiciste esa limpieza, ese manejo, si fue solamente una limpieza básica, si fue una limpieza un poco más compleja, etcétera, ¿no? Todas esas decisiones que tú tomaste para quedarte con los datos que al final de cuentas entraron a tu modelo. También en el resumen nos mencionabas que tenías como un inconveniente para generar la modelación hidrológica, ¿no? Que no contabas con información hidrométrica del área de estudio. Entonces, ahí, tanto en el resumen como acá, no llegas a determinar si al final de tu investigación vas a arrastrar este detalle, ¿no? Si tu investigación va a terminar con esta falta de información o si es que lo vas a solucionar de alguna manera. Si esta falta de información va a ser subsanada con otra metodología, no sé, que pueda sustituir a la falta de esta información, como puede ser una validación con una cuenca vecina, ¿no? En algunos tipos de estudios se puede emplear este tipo de que utilizamos el vecino más cercano, ¿no? Entonces, utilizar datos que te están faltando, pero que sí está ahí en una cuenca vecina, que te puedan servir para hacer una aproximación. O quizás una validación del modelo un poco más cualitativa, en la que verifiques, no sé, datos del volumen de agua, del nivel del agua, que se hayan reportado en literatura, extremos. Comúnmente cuando hay extremos en sequías o inundaciones en algunos sitios, se genera información, se publican y puedes verificar si esos extremos corresponden con tus extremos o con tus datos que tú estés teniendo producto del modelo. Sería una forma, ¿no? Entonces, buscar ese tipo de solución a estos problemas que puedes tener por la falta de ese tipo de datos, si es posible, si lo vas a hacer, y si es que no lo vas a hacer, pues también que quede claro, ¿no? Que esa podría ser una limitación de tu trabajo. Y pues nada, esos son los principales comentarios que tengo sobre tu trabajo. Es un trabajo extenso, es muy, muy pertinente al posgrado en el que estás. Se ve que ya tienes un buen avance, ya tienes gran parte de la información que necesitas considerar. La parte del manejo de datos climáticos te va a llevar un poquito de tiempo todavía, si es que estás iniciando con ellos. Pero como comentario final, felicitarte por tu investigación y felicitarte por la presentación que tuviste hoy. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Muchas gracias, maestro Eliseo, por sus comentarios. Pasamos a los comentarios del maestro José Miguel. Gracias. Enrique, muchas gracias por tu presentación. Si gustas dejar de compartir pantalla, yo coincido con lo que el maestro Eliseo menciona. Veo que la parte, digamos, introductoria, los antecedentes, el contexto está muy bien descrito, tanto en el resumen que nos presentas como en tu presentación. Yo aquí quisiera hacerte reflexionar sobre la complejidad que tiene esta cuenca en particular, ¿no? Ya nos diste algunos rasgos.
hay un factor que creo que es importante también tener en cuenta, si estamos hablando de toda la cuenca, casi 8,000 kilómetros cuadrados, que tiene que ver con las infraestructuras ciertamente hidrológicas, ¿no? Tanto para distintos usos, ¿no? Tanto la presa Necaxa, ¿no? La presa Tenango, etcétera, que te implican un problema serio en la metodología, como lo mencionaba Eliseo, también por el gradiente altitudinal. Al utilizar las imágenes y tener un perfil que va desde los 3,000 metros hasta el nivel del mar en toda la llanura costera del Golfo, pues esos ajustes en la medición de este tipo de cambio de uso de suelo, pues es observable. Igualmente creo que puede funcionar ahí pues otras bases de datos, ¿no? Como las series forestales que te pueden también apuntalar un poco más el trabajo que ya en su momento hizo Osuna al respecto del río Tecolutla. Y aquí en esta parte de la metodología creo que también es importante, como mencionaba Eliseo, que tú puedas de alguna manera explicar cómo es que vas a hacer esos ajustes y a lo mejor la sugerencia, como decía también el maestro Eliseo, en concordancia con lo que te comente tu comité asesor, pues quizá circunscribirse para hacer ese pilotaje de la validación tanto en el cambio de la cobertura vegetal como en la parte de los volúmenes hidrométricos que ya te mencionaron, que tiene ese pendiente de la información que hay en las estaciones climatológicas, pero también y sobre todo en la cuestión de las emisiones, ¿no? Equivalentes. Eso, el cómo tú puedas conjugarlo va a ser muy importante porque pues tendrás que no solo compaginar lo que ya hizo Osuna y luego Cruz Arévalo con esta herramienta de evaluación, ¿no? Tanto de suelo como de agua con la aplicación SWAT, sino desde tu perspectiva, ¿qué está aportando tu investigación metodológicamente? Y eso es muy importante para la justificación, además de la parte práctica, que es muy, es una de las cuencas más importantes de nuestro país, sobre todo, te decía yo, marcado por esa infraestructura hidráulica, y el que tú puedas describir cómo estás resolviendo estos problemas metodológicos o cómo estás circunscribiendo estos análisis cuantitativos, va a ser muy importante para las aportaciones de tus resultados. Y ahí sí, en cuanto a los objetivos, creo que hay que afinarlos más. Ya lo mencionó también de alguna manera el maestro Eliseo. Yo te recomiendo revisar junto con tus asesores la taxonomía de Bloom. De repente, el utilizar verbos como identificar, que lo suele repetir, y determinar, creo que queda corto con lo que estás haciendo. Creo que el nivel de análisis es mayor, a lo mejor va más al análisis, a la evaluación propiamente, y sí lo relacionaría, entonces sí, el objetivo, como también te mencionaron, con la hipótesis. Creo que el que tú puedas cuantificar esa correlación que pueda haber entre la pérdida de cobertura vegetal, desde luego la emisión de gases de efecto invernadero y sobre todo el impacto que esto tiene en la disponibilidad de agua es fundamental. Creo que ese es el centro de tu investigación y ahí valdría la pena volver a delimitar o problematizar el objeto de estudio para que precises claramente cómo es que lo vas a poder lograr para que tu resultado sea muy clave ese punto, ¿no? Cómo estás haciendo ese triángulo de análisis que tiene que ver con la pérdida de cobertura vegetal, con la cuestión hidrológica y con las emisiones. Si tú logras afinar la herramienta que estás, y creo que es un momento preciso en el que tú estás en la metodología, que puedas normalizar o que puedas estandarizar esos valores, va a ser una aportación importante y entonces los resultados sí estarán dando respuesta a esas preguntas de cómo incide en la disponibilidad de agua
esa pérdida de la cobertura vegetal y cómo incide también en la generación de gases de efecto invernadero, con la dificultad añadida de que tienes un estudio longitudinal, vas desde el 95 al 2025, entonces la recomendación concreta es que puedas acordar con tu comité a lo mejor un momento o un periodo más breve donde tengas la información más completa y un segmento de esta cuenca tan extensa y puedas pilotear ahí sí con los sistemas de información geográfica y tus modelos que esa correlación que estás buscando como hipótesis se pueda validar o rechazar con la información cargada en ese mismo sistema de información geográfica. Enhorabuena y bueno, pues con esto sería el final de mis comentarios. Gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro Miguel. Muy bien, bueno, pues pasamos a la presentación de Edgar López Flores, quien presenta su trabajo titulado Variaciones en el nivel del agua del lago de Chapala, causas y tendencias 2005-2025. Adelante, Edgar. Hola, buenas tardes. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, todo bien. Okay. Bueno, el título de mi investigación es Variaciones en el nivel del agua del lago de Chapala en el periodo 2005-2025, causas y tendencias. Como planteamiento del problema y justificación, se tiene que... ¿Por qué estudiar lo que es el lago de Chapala? Pues porque los lagos son importantes, ¿no? El 87% del agua dulce superficial líquida se encuentra en estos tipos de cuerpos de agua. Y aparte, una cuarta parte de la población mundial vive en lo que son estas cuencas que alimentan los lagos. Los lagos son fundamentales para el abastecimiento de agua, producción pesquera, conservación de la biodiversidad y actividades económicas y sociales. Actualmente los lagos están presentando como alteraciones por lo que es el cambio climático y la presión hídrica, en donde el cambio climático ha provocado el aumento de la temperatura, de la evaporación y de la demanda de agua en estas cuencas lacustres y así como en los lagos, donde la alteración en de la relación precipitación-evaporación ha cambiado, lo que lleva a la evaporación del agua de los lagos, que produce fluctuaciones en el nivel del agua. O sea, cada año tenemos valores altos o muy bajos de acuerdo a los niveles de agua y en específico en el lago de Chapala. Bueno, como ya mencioné, algunas consecuencias observadas es la reducción del volumen de agua en los lagos, la transformación de cuerpos permanentes en temporales y lo que son procesos de desecación. Bueno, nada más por mencionar, en estos procesos de desecación se está documentado que en el lago de Chapala hay una conversión de lo que es parte de las áreas del lago de Chapala se han desecado y se han convertido en otro tipo de suelo. Como antecedentes, se tiene que el lago de Chapala es un lago somero tropical con alta sensibilidad a cambios climáticos y humanos. Presenta oscilaciones irregulares en nivel y volumen, transformaciones en su morfología lacustre, cambio de uso de suelo en las riberas y así como en su cuenca. Se pueden identificar factores que influyen estas oscilaciones y cambios, que pueden ser naturales, como cambios en la precipitación, en la evaporación y lo que es la infiltración. Y antrópicos, que pueden ser el crecimiento de actividades agrícolas, la sobreexplotación del recurso hídrico y lo que son los crecimientos poblacionales, ¿no? La cuenca de estudio del lago de Chapala, para mi estudio, está basado en lo que calculó Linke y otros autores en el año 2019, que es una base mundial de cuencas, donde me pareció que hay una mejor interpretación del comportamiento hídrico en el lago de Chapala con su cuenca. Es por eso que no coincide con la cuenca oficial de Conagua.
El objetivo de mi investigación es analizar la contribución relativa de factores climáticos, hidrológicos y antrópicos en las variaciones interanuales del volumen de agua del lago de Chapala durante el periodo 2005-2025, mediante información geoespacial, series temporales ambientales y análisis estadístico espacial para la gestión integral de los recursos hídricos. Con mis objetivos particulares es caracterizar la variabilidad temporal anual del volumen del lago de Chapala, analizar espacialmente las principales variables climáticas, como son precipitación, temperatura y evaporación, y evaluar los cambios de uso de suelo y cobertura de suelo. Y por último, evaluar la contribución relativa de los distintos factores ambientales y antrópicos en la variabilidad interanual del volumen del lago mediante análisis espacial y estadístico. Mi hipótesis es que las variaciones del lago están principalmente asociadas a la variabilidad climática, especialmente por cambios de precipitación e incremento de la evaporación. Sin embargo, los factores antrópicos están actuando como moduladores, intensificando lo que es la disminución del volumen y la persistencia de periodos de sequía. En cuanto a la metodología, está repartida en 5 fases. La primera fase es la construcción de la base de datos, que aquí se va a realizar una integración y validación y estandarización de datos, ya que como es un trabajo que está basado en mucha información geoespacial, hay que estandarizar los datos de acuerdo a su escala de origen o tamaños de píxeles, si son raster, etcétera, por lo que se van a utilizar fuentes oficiales como puede ser el INEGI, el Servicio Meteorológico Nacional, CONAGUA, CONABIO, y bueno, eso para el caso de datos de México. Y si se llegan a utilizar datos satelitales, principalmente serían de Google Earth Engine, de Copernicus Earth Explorer o de OnBiology para datos más de biodiversidad. En la segunda fase se va a estudiar lo que es la variabilidad del lago, donde se van a identificar tendencias, anomalías y años secos y húmedos. Esto con los datos de volumen de agua y con los datos obtenidos del Servicio Meteorológico Nacional. En la tercera fase se van a analizar estos factores, donde se va a realizar una relación entre variables meteorológicas y el volumen del lago. Y con esto se va a identificar si hay algunos eventos extremos que pueden ser las sequías o pueden ser lo que es la presencia del niño y la niña. En la cuarta fase se van a analizar lo que son factores antrópicos y territoriales. Se van a hacer lo que son tasas de cambio en cuanto a uso de suelo. En agricultura sí ha crecido en lo que es la cuenca de captación, bueno, la cuenca lacustre, y también en urbanización, para ver si está creciendo esta área urbana en toda la cuenca lacustre. Y por último se va a realizar un análisis estadístico y geoespacial de toda esta información recabada y estandarizada, etc. Como modelos estadísticos se realizará una regresión múltiple y de componentes principales para ver de todos estos factores identificados, tanto climáticos como antrópicos y de uso de suelo, qué tanta relación tienen con las variaciones del volumen del lago de Chapala en este periodo de tiempo. Lo que son los modelos OLS y GWR son modelos que se calculan en sistemas de información geográfica y permite aterrizar espacialmente las relaciones espaciales entre factores. Entonces con ello podemos ver más como un modelo más real de lo que está pasando en la cuenca lacustre. Y bueno, evaluaciones de relaciones espaciales era con Morans, pero eso depende de los modelos anteriores y no nos dan como una respuesta sólida. Aquí ya entraría lo que es el Morans. Y Geodetector, que también nos permite hacer una relación de todos los factores en el territorio, que todo va relacionado a lo que es el volumen del agua. Es una investigación que ahora se encuentra en ir construyendo todo el marco teórico, y la primera fase, que es la de construir la base de datos. Ya se tienen identificadas las bases de datos y se están descargando
de distintos sitios para una vez estandarizarlos. Y bueno, ¿qué se espera de esta investigación? Es identificar factores dominantes en la variabilidad del lago de Chapala, generar un modelo explicativo robusto que permita identificar efectos del cambio climático en cuencas lacustres y proveer evidencia para la gestión hídrica basada en datos. Porque, bueno, recientemente salió una noticia que quieren construir ¿cómo se dice? Otra tubería para extraer agua de Chapala para lo que es el abastecimiento de agua de Guadalajara. Entonces, este estudio como que te daría las bases para ver si sí se puede extraer todavía más agua o ya no, tomando de referencia la variación del volumen del lago de Chapala con lo que está ocurriendo en su cuenca de captación. Y eso sería todo. Muchas gracias por la exposición, Edgar. Ahora pasamos a los comentarios del maestro Eliseo. Gracias, Edgar. Buenas tardes. Gracias por tu presentación. En general, buena tu presentación, muy fluida. Dominas el tema, se ve que dominas la metodología, el trabajo que estás haciendo, variables y toda esta parte. Creo nada más, sí, que en algunas partes están un poco cargadas de texto. Entonces, yo creo que hay que trabajar un poquito más en esa parte de tratar de reducir un poquito el texto. Pues el texto funciona como una guía, ¿no? Para nosotros, para poder expresar estas ideas. Entonces, yo creo que gran parte de lo que nos dices en texto, en forma textual, nos los estás diciendo también de forma verbal. Entonces, ayudaría un poco que vayamos siguiendo más tu expresión, ¿no? Lo que nos quieres decir de manera verbal, si hay un poquito menos de texto y te ponemos más atención a lo que nos estás contando. Nada más. En cuanto a la estructura de la presentación, está bien. Tengo un comentario sobre tu objetivo general. En el resumen nos presentabas tu objetivo general y tus objetivos específicos, pero estaban, a ver, dame un momento. Tu objetivo general, nos decías que era identificar, desde una perspectiva geoespacial, el principal factor responsable de las variaciones anuales del volumen de agua. Yo creo que es como, nos lo muestras como el qué, esa parte, ¿no? Como el qué, y yo creo que ese es tu para qué. Al final de cuentas, lo que tú vas a evaluar no solo es un factor, ¿qué vas a hacer? A evaluar varios factores. Mencionabas que son 3 factores los responsables o los que pueden tener influencia en el volumen o en el cambio de la cantidad de agua que pueda haber en el lago, ¿no? Entonces, el qué es analizar todos esos factores y el para qué sería para determinar cuál de esos factores, si solo uno, si son varios, los que están teniendo principal influencia en la dinámica del agua del lago. Entonces, yo creo que hay que reestructurar un poco ese objetivo e igual ayuda mucho tomar el objetivo desde la perspectiva del qué y cómo y el para qué. Nos da una idea clara de qué es lo que vamos a hacer, cuál es la actividad y cuál es el resultado que pretendemos obtener de nuestra investigación, ¿no? En cuanto a los objetivos específicos, igual yo creo que hay que trabajar un poquito en ellos, porque en ocasiones, más que plantearlo como un objetivo, terminamos dejando como actividades, nada más, ¿no? Que vamos a hacer en la investigación. Entonces, hay que trabajarlos también, delimitarlos un poquito más con esta técnica, determinando qué es lo que vamos a hacer y cuál es el resultado, ¿no? Para que como que separemos esa parte de qué es una actividad meramente como insumo que vamos a tener en la investigación y en cuál sí vamos a tener un resultado concreto o específico. En cuanto a tu metodología, igual yo tenía ciertas dudas. El resumen es un resumen, se queda corto a veces, ¿no? De todo lo que se puede presentar. Entonces, tenía algunas dudas sobre igual los datos que vas a manejar, pero ya en tu presentación quedó claro, está muy definido en 5 fases que vas a estar trabajando.
tenía esas mismas preguntas que en la presentación pasada sobre el origen de tus datos, de cómo se iba a hacer el análisis de la calidad de los mismos, el filtrado, etcétera, ¿no? Qué tipo de softwares o cómo ibas a hacer este manejo de la calidad de los datos. Pero igualmente por los 10 minutos que se tiene para la presentación, no da para todo eso, ¿no? Ya vimos que en tu metodología explicaste muy detalladamente las 5 fases, entonces si le metemos este tipo de explicaciones, pues tampoco nos da, ¿no? Para presentar todo eso. Pero quedó muy claro. También considero que es un acierto ya el hecho de que nos presentaras en tu quinta fase el cómo vas a vincular todas estas partes, ¿no? Porque en el resumen quizás se ve como un poco desarticulado el trabajar por un lado cambio de uso de suelo, etcétera, ¿no? Cada una de las partes que vas a estar midiendo. Entonces, ya en esta última fase ya nos dejas claro, nos dices que los modelos estadísticos o los análisis estadísticos que vas a emplear para hacer una integración de todo, porque al final de cuentas de eso se trata, ¿no? Que cada objetivo, que cada actividad no sea una idea desarticulada. Al final de cuentas, cada uno de tus objetivos te tiene que llevar a uno más que integre todo lo que estás haciendo. Y que es eso que lo que nos muestras en tu fase final. A mí sí me hubiera gustado ver un poquito más en tu justificación o en tu planteamiento del problema, esto que nos mencionabas al final, del problema que puede tener el lago, ¿no? De que si todavía se puede extraer más agua de él o no, porque nos empiezas mencionando y esta investigación es importante porque los lagos son importantes, ¿no? Entonces, como que no tiene la fuerza suficiente el hecho de decir que los lagos son importantes, pues porque todo sería importante, ¿no? Los bosques son importantes, todo es importante. Entonces, yo creo que esa parte de justificación hay que trabajarla para focalizarla o localizar la problemática específica del área que tú estás estudiando, como los que nos comentabas al final, y creo que tendría un poquito más de fuerza la pertinencia y la necesidad de que hagas ese estudio en específico. Está muy bien como antecedentes generales, todo lo que nos dijiste de los lagos, pero creo que sí es importante iniciar con esa parte de por qué es pertinente tu investigación específicamente en esa área. Y serían todos mis comentarios. Igualmente, felicidades, Edgar, por tu presentación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro Eliseo. Pasamos a los comentarios del maestro José Miguel. Gracias, Edgar, por tu presentación. Pues complementando esto que te refiere el maestro Eliseo, yo creo que el punto está ahí. Para comenzar a delimitar todavía más tu objeto de estudio, es importante problematizarlo. Yo ahí mi primera sugerencia es que en esta parte de los antecedentes hagas una búsqueda, a lo mejor más dirigida en la literatura, con palabras clave, inclusive siguiendo un protocolo Prisma, con operadores booleanos, es decir, una sintaxis que acuerdes con tu comité asesor para que vayas a ver desde distintos puntos de vista este problema que nos presentas de investigación, pero que hay que seguirlo profundizando. Y tiene que ver con los modelos, a lo mejor, de gestión del agua, de gestión del territorio, de vincular esto que te decía el maestro Eliseo, de la importancia que tienen estas cuencas lacustres para los procesos civilizatorios, inclusive, han sido zonas que han albergado todo un nacimiento y desarrollo de culturas, pero al paso del tiempo, la urbanización, la infraestructura, el uso de estos recursos las han puesto en un punto crítico. Y esto con el tema climático pues se agudiza. Entonces, esa forma de mirar el problema de investigación desde distintos puntos te va a facilitar precisar a lo mejor con más claridad los objetivos, ¿no? Que coincido, creo que en términos generales está bien descrito, pero para poder atender a la hipótesis que presentas, habría que pues verlo desde distintas perspectivas, porque si bien
esa variabilidad tiene que ver con el cambio climático, pues también puede ser como una obviedad, ¿no? Lo que te decía, pues sí, puede ser importante. ¿Por qué varía? Pues porque hay un cambio climático que está alterando todos los patrones de precipitación, pero en ocasiones donde esa precipitación en esa zona es importante, tampoco hay la capacidad de gestionar esos recursos para tener un uso sustentable, ¿no? Y normalmente esta parte que hablas que es interesante sobre tu misma hipótesis de cómo los factores humanos son moduladores, también es una obviedad, ¿no? Desde luego pueden modularlo, agravarlo, en fin. Y ahí es interesante ver a partir de la literatura y de tu comprensión del fenómeno qué medidas, qué políticas, qué estrategias de manejo son las más adecuadas, ¿no? Está visto que las grandes obras hidráulicas empiezan a tener pues sus límites, y la parte del manejo del suelo relacionado con el manejo del agua se va dejando atrás, y ese tipo de cuestiones sería importante revisarlas. Entonces, haciendo un paso a paso, pues yo creo que tienes este avance, pero sí es importante que con esa problematización logres concretar una pregunta de investigación que te permita pues continuar esa ruta de indagatorias para precisar a partir de esa pregunta o esas preguntas de investigación tus objetivos. Y entonces sí la hipótesis se adecue en función de esas preguntas, ¿no? Es, a final de cuentas, tratar de responder esa pregunta, y para ello desarrollar a partir de los objetivos una metodología específica que te permita abordar todos estos campos, porque me pasó lo mismo. Yo en el resumen me quedé solamente con la metodología, con esta revisión de los niveles del espejo de agua o del volumen del lago de Chapala, pero en la presentación pues ya nos comentas cómo también abordar el tema del cambio de cobertura vegetal, y otro problema que tiene que ver con la necesidad que se tiene en una de las grandes ciudades de nuestro país para seguir extrayendo agua aunque esté bajo sus límites, ¿no? Y entonces en esa secuencia donde vayas clarificando tu problema de investigación con una pregunta, unas preguntas certeras, tus objetivos te van a dar la pauta para poder responder esa pregunta a través de los métodos que propones, y entonces sí poder validar o rechazar las hipótesis que se afinan a partir de esto, ¿no? Me parece que esa es la ruta. Creo que el cronograma que nos presentas te da suficiente margen, pero sí te aconsejaría hacer una revisión puntual de los modelos de gestión, porque a final de cuentas tus hipótesis van a tener que ver con eso, con los modelos de gestión de los recursos hídricos de esa región, y echando mano de estas herramientas como el uso de sistemas de información geográfica. Y ahí aprovecho ya nada más para finalizar, hacer el comercial, ¿no?, de estos espacios que se tienen en la universidad para pues generar estos colaboratorios. En otro aspecto, en otra cuenca de la vertiente pacífica, nos presentas algo similar a lo que hizo Enrique, como problema metodológico de cómo integrar esa información geográfica para poder atender estas hipótesis. Están los colaboratorios, yo sé que están en distintos semestres, pero de repente pudiera ser un buen intercambio que tengan ustedes para pues apoyarse en la resolución de estos temas metodológicos y apuntalar este tipo de herramientas como el uso de los sistemas de información geográfica y la percepción remota para hacer recomendaciones de una mejor gestión del recurso agua. Gracias, Edgar, sería todo. Gracias. Muchas gracias, maestro. Bueno, pasamos a la tercera exposición, que está a cargo de David Joel Vivanco Gutiérrez, quien presenta su trabajo titulado
tendencias climáticas recientes y vulnerabilidad hídrica en Sonora. Bases para estrategias de gestión del agua ante escenarios de sequía. Adelante, David. ¿Sí se mira? Sí, sí se ve la presentación. Ok, muy bien. Buenas tardes, mi nombre es David Joel Vivanco Gutiérrez, estudiante de la maestría en Cambio Climático y Biodiversidad en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, y el trabajo que presento se titula Tendencias climáticas recientes y vulnerabilidad hídrica en Sonora, bases para estrategias de gestión del agua ante escenarios de sequía. Esta investigación pues busca analizar cómo han evolucionado las condiciones climáticas en Sonora y de qué manera estas pueden influir en la vulnerabilidad hídrica de 3 municipios representativos específicos, los cuales son Hermosillo, San Luis Río Colorado y Navojoa. Planteamiento del problema. La sequía es uno de los fenómenos climáticos más importantes en el norte de México y representa una amenaza creciente para la disponibilidad del agua. Sonora se caracteriza por condiciones áridas y semiáridas, además de una alta recurrencia de eventos de sequía. A esto se suma el incremento de la temperatura, que favorece mayores tasas de evaporación y reduce la disponibilidad efectiva, pues, del recurso hídrico. Asimismo, el crecimiento poblacional, la expansión de las actividades agrícolas y la sobreexplotación de acuíferos han incrementado la presión sobre las fuentes de agua. Por esta razón, se seleccionaron 3 municipios de estudio, los cuales son Hermosillo, San Luis Río Colorado y Navojoa, ya que representan las regiones centro, norte y sur del estado y presentan condiciones hidrológicas, climáticas y demográficas contrastantes. A continuación presento 2 figuras. La primera figura, podemos ver un mapa, una figura, obtenida del Servicio Meteorológico Nacional, en el cual nos muestra el monitor de sequía de México al 15 de enero del año 2025, donde podemos ver que en el estado de Sonora, pues sí se puede observar pues la sequía, ¿no? Sí se presenta sequía. Segundamente, presento una figura donde se muestra la distribución de la precipitación en Sonora y pues evidenciando de esta manera que Sonora presenta diferencias muy marcadas referente a la distribución del agua y pues la disponibilidad de esta. Además, en rojo señalo los municipios de estudio, que está San Luis Río Colorado en la parte de arriba, Hermosillo en el centro y Navojoa en la parte de abajo. Ok. El objetivo general consiste en analizar las tendencias climáticas y la vulnerabilidad hídrica en Hermosillo, San Luis Río Colorado y Navojoa durante el periodo de 1985-2025 para generar bases que fortalezcan la gestión sostenible del agua ante escenarios de sequías. Para lograrlo se plantean 3 objetivos específicos. El primero, caracterizar las condiciones geográficas, climáticas e hidrológicas de los municipios seleccionados mediante el análisis de las variables de temperatura, precipitación y sequía. Segundo, evaluar la vulnerabilidad hídrica en los municipios estudiados considerando las dimensiones de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa, esto según la IPCC 2023. Número 3, integrar un diagnóstico comparativo de vulnerabilidad hídrica que contribuya a la identificación de elementos para la gestión del agua ante escenarios de sequía. Ahí no cambió. Okay. La pregunta de investigación es: ¿cómo han evolucionado las tendencias de temperatura y precipitación durante el periodo de 1985-2025 y de qué manera contribuyen a la vulnerabilidad hídrica de Hermosillo, San Luis Río Colorado y Navojoa en Sonora? Como hipótesis, tenemos que la vulnerabilidad hídrica presenta diferencias significativas entre Hermosillo, San Luis Río Colorado y Navojoa debido a las variaciones en sus condiciones climáticas, hidrológicas y demográficas. Justificación. Esta investigación es relevante porque Sonora es uno de los estados más vulnerables a la sequía en México. La disponibilidad del agua resulta fundamental para el bienestar de la población, así como para las actividades agrícolas, industriales y de servicios. Además, el cambio climático incrementa los riesgos asociados a la escasez hídrica. Aunque existen estudios sobre sequía y cambio climático, estos pues son limitados, los que principalmente se centran
en vulnerabilidad hídrica a nivel municipal. Por ello, se busca generar información que contribuya al diseño de estrategias de gestión sostenible del agua. El marco teórico lo presento en un mapa conceptual para no sobrecargar, en los cuales destacan principalmente cuatro conceptos fundamentales. Primero tenemos el cambio climático, que según la IPCC 2023 sería básicamente las modificaciones persistentes de las condiciones climáticas. Segundo, tendríamos las tendencias climáticas, que hace referencia particularmente a los cambios de las variables de temperatura y precipitación observadas durante largos periodos. Tercero, la sequía, que depende de su comportamiento. Esta puede clasificarse meteorológica, agrícola, hidrológica y socioeconómica. En mi caso, o en este caso, vamos a trabajar con la hidrológica. Y finalmente, la vulnerabilidad hídrica, entendida desde el enfoque desde la IPCC 2023 como la interacción entre tres componentes: exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa de un sitio en específico. Y finalmente, pues tendríamos la gestión y pues la adaptación que serían las propuestas que se espera obtener. La metodología. Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo y un alcance descriptivo y analítico. Se analiza el periodo comprendido entre 1985 y 2025. Las principales fuentes de información son el Servicio Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional del Agua, el INEGI, el Monitor de Sequía de México y el Plan Hídrico de Sonora. Me tapo la pantalla, disculpen. 2023-2053. La selección de los municipios estudiados responde a un muestreo intencional de casos contrastantes. Hermosillo representa una ciudad con alta demanda urbana de agua, además de que es la capital del estado. San Luis Río Colorado representa una de las zonas más áridas del estado y depende en gran medida del río Colorado. Y Navojoa destaca por su importancia agrícola y su dependencia del río Mayo. Y aquí tenemos en la parte de abajo las técnicas que se esperan que se van a utilizar: estadística descriptiva, análisis gráficos, el sistema de información geográfica, SIG, regresión lineal simple y múltiple y comparación de los indicadores obtenidos. La evaluación hídrica se realizará utilizando el marco conceptual de la IPCC 2023, analizándose tres dimensiones: la exposición, mediante variables como temperatura, precipitación y sequías; la sensibilidad, considerando población, dependencia agrícola y disponibilidad de agua; y la capacidad adaptativa, pues de cada municipio también, mediante infraestructura hidráulica, almacenamiento de agua e instrumentos de gestión. Posteriormente se realizará una comparación entre estos municipios para identificar las diferencias relativas de vulnerabilidad y verificar si lo podemos obtener algún tipo de nivel o algo, ¿no?, de vulnerabilidad de cada municipio. Avances y resultados preliminares. Como parte de los avances, se analizaron los registros de temperatura y precipitación en Sonora para el periodo 1985 y 2025, así como podemos observar en las gráficas. Los resultados muestran una tendencia de incremento en la temperatura media anual. Mientras que en 1985 y 1994 la temperatura promedio fue de aproximadamente 22 grados centígrados, entre el 2016 y 2025 aumentó a poco más de 23 grados, lo que representa un incremento cercano a 1 grado centígrado. En cuanto a la precipitación, se observa alta variabilidad interanual, con años que superan los 600 milímetros cúbicos y otros que registran menos de 300 milímetros. Estos resultados sugieren que la vulnerabilidad hídrica pues no depende simplemente o únicamente de las precipitaciones, sino que también en este caso pues se pueden ver afectadas por la temperatura, por el incremento de la temperatura y los procesos de evaporación asociados. Como conclusiones preliminares, de manera preliminar se concluye que Sonora presenta condiciones favorables para la ocurrencia recurrente de sequías. Se observa una tendencia de incremento de la temperatura media anual y una alta variabilidad de precipitación. Estos factores pueden contribuir a una menor disponibilidad efectiva del agua. Como siguientes etapas de la investigación, pues se realizará el análisis específico de las tendencias climáticas de cada municipio, la comparación de los indicadores de vulnerabilidad hídrica y la integración del diagnóstico comparativo final. A continuación les muestro también un cronograma de actividades, lo cual se espera seguir trabajando
Actualmente estamos en esta parte, tenemos planteamiento de problema, estado del arte, diseño metodológico, estamos recabando datos y pues en los siguientes semestres esperamos continuar complementando bibliografía y por mi parte sería todo. Saludos desde Sonora, 40 grados, para servirles. Muchas gracias, David. Muy amable. Bueno, pues pasamos a los comentarios del maestro Eliseo. Gracias. Gracias por tu presentación, David. Buenas tardes. Con menos temperatura acá en el Estado de México. Tu presentación, bien, igual creo que en una parte inicial, en tu justificación utilizaste mucho texto, fue algo que tú nos mencionaste también, entonces empieza a ser como repetitivo, ¿no? Si lo que vamos a decir está en el texto, hay que equilibrar esa parte. Puedes utilizar diagramas, puedes utilizar de imágenes, valerte de otros recursos, ¿no? Para ir complementando. Pues, estos son los espacios para ir puliendo esas cosas, entonces aquí está bien que vayamos corrigiendo esas partes en nuestras presentaciones, ¿no? Para futuras presentaciones tenerlas en cuenta. Tengo unos comentarios principalmente, bueno, voy a empezar con los objetivos. Tu objetivo general, creo que hay que trabajar un poquito en él, hay que reestructurarlo, porque nos empiezas a decir que vas a evaluar las tendencias climáticas y la vulnerabilidad hídrica para generar bases que fortalezcan la gestión, ¿no? Entonces, tenemos aquí sí qué es lo que vas a hacer, pero el para qué, tú estás abordando que para qué vas a hacer eso, para generar bases que fortalezcan la gestión, ¿no? Entonces, eso es algo que realmente en tu investigación ya no vas a abordar, o sea, tú ya no vas que quizás a generar propuestas o este tipo, ¿no? Quizás. Como yo entiendo tu investigación, puede ser que sí, puede ser que no, dependiendo de cómo lo estés abordando, es que tú vas a evaluar las tendencias climáticas para evaluar la vulnerabilidad, ¿no? Al final de cuentas, lo que tu objeto o donde concluye todas estas variables que tú vas a evaluar, es determinar si es vulnerable, si no es vulnerable, en qué grado es vulnerable, ¿no? Desde mi perspectiva, el para qué de tu investigación es llegar a determinar la vulnerabilidad. Entonces, ese sería un comentario. Respecto a tus objetivos específicos también, hay algo similar, porque el primer objetivo específico y el tercer objetivo específico, en ambos mencionas la vulnerabilidad, ¿no? Que en ambos vas a evaluar vulnerabilidad. Entonces, queda un poco como repetitivo, no sabemos en cuál de los dos vas a terminar abordando la vulnerabilidad. Porque en el primero dices que vas a hacer como una caracterización o determinar las características climáticas de los municipios en los que vas a estar trabajando, geográficas, climáticas e hidrológicas, ¿no? Mediante el análisis de variables de temperatura y precipitación y sequía. Entonces, bueno, aquí ya no tiene la parte de vulnerabilidad, en el resumen lo mencionaba, pero igual sigue siendo una parte metodológica, no lo podemos considerar quizás como un objetivo porque es una parte intrínseca de tu investigación que tú vas a hacer, ¿no? Es más que un objetivo, una actividad que sí va a ser un insumo que te va a ayudar a complementar la parte de la evaluación de la vulnerabilidad, pero como objetivo quizás yo pensaría que se quedaría un poco más en la parte metodológica como un insumo más que como un objetivo. Pero es igual algo que tienes que considerar con tu director o con tu comité, ¿no? Desde qué perspectiva la puedan abordar. Puede ser que trabajen de otra manera, que tú trabajes de otra manera, también es válido, pero pues valdría la pena que se considere esa parte. También tenía una duda principal, bueno, dos dudas más. Una es relacionada sobre la vulnerabilidad. En tu texto, en tu resumen, no quedaba claro cómo ibas a abordar la vulnerabilidad. Solo quedaba mencionado, ¿no? Que así va a evaluar la vulnerabilidad. Aquí ya nos dejas clara que lo vas a abordar desde la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa. Eso está bien, es correcto, pero
sigue quedando como en el aire, y al ser una de las partes esenciales de tu investigación, porque es a lo que buscamos llegar, ¿no? ¿Cuáles serían las variables específicas, las unidades? ¿Cómo tú realmente vas a poder llegar a determinar exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa, ¿no? Debe ser como que un poco más claro, porque si nos das indicadores aquí como para sensibilidad, población total, la dependencia agrícola, disponibilidad del agua superficial, pero debe quedar un poquito claro cómo vas a obtener o qué vas a obtener de estos indicadores, ¿no? Para poder ver al final si tú vas a tener un indicador cualitativo, cuantitativo, etcétera, ¿no? Realmente, ¿cómo vas a medir tú al final la vulnerabilidad para que puedas hacer una comparación entre tus diferentes municipios? Entonces, vas a comparar un número, vas a comparar una escala cualitativa, no lo sé, ¿no? En categorías. Entonces, eso también debe quedar un poco claro en tu protocolo. También considerarlo con tu comité, cómo vas a abordar esta parte de la vulnerabilidad. Y un tercer comentario es sobre algo que mencionas de los escenarios de sequía, ¿no? Cuando se aborda en cambio climático los escenarios, hablamos de proyecciones futuras. Entonces, cuando yo vi escenarios de sequía en tu título, pensé que ibas a evaluar cómo se iba a comportar esta vulnerabilidad a futuro, ¿no? Por los escenarios. Entonces, al final de cuentas, aquí ya no entendí si sí vas a meter algo de escenarios o cómo estás considerando, bajo qué concepto estás tú considerando los escenarios de sequía, ¿no? Sí, por el contenido entiendo que solo te quedas hasta el 2025, no evalúas la sequía hasta el 2025, pero esto de meterle la parte de escenarios de sequía, entonces hace un poquito de ruido porque se esperaría que tú compares diferentes escenarios de sequía, ¿no? En diferentes, no sé, temperaturas, diferentes grados de temperatura, es decir, diferentes niveles de temperatura a futuro, ¿no? Y bajo diferentes escenarios que manejan, hay sistemas, ¿no? Del manejo de escenarios en el cambio climático. Entonces yo esperaría o esperaba ver que hicieras una comparación de estos escenarios a futuro, pero creo que no los vas a estar trabajando. Entonces considero que hay que ver si se mantiene esa parte de escenarios, que yo consideraría que no, porque mete un poco de ruido y dice que vas a hacer, o nos trataría de decir algo que vas a abordar y que realmente no vas a estar considerando en tu investigación. Sería comprometerte a tener un resultado que realmente no es parte del objetivo de tu investigación, ¿no? Y serían esos mis comentarios principales. Yo creo que sí hay que definirlos con tu comité para darle un poco de claridad y poder delimitar bien qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Todavía estás a tiempo, ya vimos tu cronograma de actividades, estás en un momento justo para poder delimitar todas estas partes y que no arrastremos estos detalles o estas dudas en el resto de lo que dure tu proyecto de investigación. Muchas gracias, David. Muchas gracias, maestro Eliseo. Pasamos a los comentarios del maestro José Miguel. Correcto. Gracias, David, por la presentación. Yo comenzaría aquí, sí, por la parte de la forma. Ya lo mencionó Eliseo con la presentación, pero igual el resumen pues sale del formato pedido. Hay mucha información, hay mucho texto que se duplica. Entiendo yo que en este momento estás desarrollando todo este proceso de búsqueda, de recopilación y de procesamiento de la información climática, ¿no? Y eso se refleja en el resumen y un poco en tu presentación. Pero ciertamente creo que estás muy a tiempo de poder clarificar más tu objeto de estudio, es decir, si va a ser la vulnerabilidad hídrica. Si va a ser la vulnerabilidad hídrica, va a ser solamente a nivel municipal y eso es comparable en las diferencias que hay pues en el sur, en Navajoa, Hermosillo al centro, al norte, San Luis Río Colorado, o si vas a tomar un enfoque de cuenca.
porque, por ejemplo, en esta parte de la capacidad adaptativa, vas a enfrentar muchos problemas, nada más con el tema geopolítico que tiene que ver con la cuenca del río Colorado. Ese tema impacta al municipio de San Luis Río Colorado, pero tiene pues historia aguas arriba, y lo mismo va a pasar con Hermosillo, y lo mismo va a pasar con Navojoa. Y creo que una forma de poderlo subsanar es pues, regresarse algunos pasos en la definición o la delimitación de tu problema de investigación. Si es la vulnerabilidad hídrica como tal, pues sí te replanteaste el enfoque metodológico, ¿no? Que lo tienes estructurado para hacer esa cuantificación y caracterización a partir de lo que establece esta metodología sugerida por el IPCC, pero si vas a tratar de comprender las distintas vulnerabilidades en municipios, a lo mejor sí sería pertinente empezar a verlo desde una perspectiva cualitativa que te permita ahí sí caracterizar cómo en particular esa población, a partir de todo lo que sucede aguas arriba, el espacio que circunscribe al municipio puede tener pues una mejor adaptación a las condiciones de estrés hídrico que presenta todo el estado. Pero si vemos el estado, pues está claro hacia dónde se están dirigiendo las obras, las infraestructuras, la gobernanza hídrica, muy relacionada con actividades productivas, tanto minería como agroindustrias, que te van a modificar toda esa caracterización y cuantificación solo del municipio, ¿no? Porque pues está muy bien establecido el plan hídrico en cuanto a infraestructura y en cuanto a los usos en Sonora, y en estos centros de población, en estos municipios, pues sí cabría a lo mejor una revisión, que empiezas tú con tu resumen de este plan hídrico que tienen del 2023 al 2053, y desde una perspectiva de gobernanza ver cómo esa política pública impacta. Y considero ahí que valdría la pena, pues como te digo, revisar nuevamente el objetivo a partir de tener ya más clara la delimitación del problema de investigación, y con eso plantear hipótesis que realmente vayan a conocer cuáles son los factores que hacen distinta la gobernanza en esos municipios y que hacen una mejor adaptabilidad a las carencias que se van a presentar, porque en las gráficas lo que veía es que si bien hay una variabilidad en la precipitación, el factor que más está impactando es la temperatura, ¿no? Como también nos lo referías, tus 40 grados que estás padeciendo. Entonces, esa perspectiva creo que es importante darle una vuelta con tu comité asesor, para que a partir de esas tendencias climáticas, ya la parte tanto de sensibilidad, me podría decir, inclusive exposición, los tres factores que marca IPCC, exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa, puedas tú hacer una adaptación que sirva, valga la redundancia, una adecuación en la metodología para que te permita conocer cómo esos tres municipios están más expuestos o menos expuestos a algo que en todo el estado se está presentando, pero que depende de otras geografías que no están claramente en el municipio. Entonces, esa parte cualitativa sí la puedes integrar de manera que te sirva para reforzar el análisis espacial, el análisis hidrográfico, de clima que estás procesando en este momento, para orientar, tal vez habría que valorarlo con tu comité asesor, pues una especie de atlas de riesgo de estos procesos de desertificación que se están dando, ¿no? Y ahí sí valorar si es más pertinente a nivel regional
o a nivel municipal el listado, digamos, de amenazas que están presentes, que no son las mismas en cada una de estas cuencas, pero sobre todo los aspectos que pueden ser tratados más como categorías de análisis, más que como variables de una hipótesis cuantitativa, para darle más forma a tu estudio y sobre todo tener muy claro cómo esto va a aportar en futuras investigaciones o trabajos, para ir dando cuenta de la vulnerabilidad hídrica, no solamente en Sonora, sino en buena parte del norte de nuestro país. Gracias, David, son mis comentarios. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues pasamos a la exposición, la última exposición, que es la de Diego Silva, quien presenta su trabajo titulado Evaluación de la calidad del agua del río Chico conforme a la norma 127 SSA 1 1994 y su relación con la percepción socioecológica en el bosque de agua de los Remedios. Adelante, Diego. Buenas tardes, tengan todos. Buenas ¿Sí tardes. observan ya la presentación? Sí, ya se puede ver. Bueno, como ya mencionaron, el título es Evaluación de la calidad del agua del río Chico, conforme a la norma 127 SSA 2021 y su relación con la percepción socioecológica en el bosque de agua de los Remedios. Pues bueno, el río Chico pues es considerado como un cauce periurbano. Tiene su origen en las partes altas y rurales del municipio de Naucalpan y se forma gracias a distintos escurrimientos superficiales. Este río fluye hacia el oriente atravesando áreas urbanas, pero también atraviesa áreas naturales protegidas. Una de ellas es el Parque Nacional de los Remedios. Esta ANP fue fundada en 1938 y presenta distintas problemáticas. Una de ellas, pues, es la pérdida de suelo de conservación, ya que desde su inicio comenzó con 400 hectáreas hasta el día de hoy, que tiene 114 hectáreas en el año 2026. Este Parque Nacional de los Remedios también pertenece a un sistema de bosques de agua, cuya función primordial pues es mantener y recargar las cuencas hidrológicas del Valle de México. Y pues bueno, una vez que el río Chico pasa por esta área natural protegida, se integra al río de los Remedios, que actualmente pues es un sistema de aguas negras modificado y parcialmente entubado. Dentro de la problemática que presenta el río Chico, pues es la contaminación debido a actividades antropogénicas, como la descarga de aguas domésticas, industriales y residuos sólidos. Por otro lado, también podemos destacar la modificación que ha tenido este cauce debido a la urbanización de la zona. Estas problemáticas han generado que hoy en día el río sea considerado como un posible riesgo para la salud humana. Es de esta problemática también que surge la importancia y la relevancia para este estudio, ya que hoy en día pues no se cuenta con una información actualizada del estado actual de la calidad que presenta el agua del río Chico, ni de cómo el sector socioecológico percibe y actúa ante sus distintos focos de contaminación. El marco teórico que sustenta la investigación, pues en primera instancia está la Organización Mundial de la Salud, la cual menciona que la calidad del agua se puede resumir como las condiciones en que se encuentra respecto a sus características físico-químicas y biológicas. Esta cita tiene una relación con la investigación, ya que sustenta la idea de la evaluación físico-química que se pretende realizar bajo la normatividad vigente, que es la 127. Por otro lado, Ostrom menciona que los recursos naturales deben de entenderse como parte de un sistema socioecológico en los que las dinámicas ambientales y sociales interactúan entre sí. El río Chico se pretende analizar no solamente como un cuerpo de agua, sino también como un sistema integrado por la sociedad y la calidad ambiental también. García, por su parte, menciona que los problemas ambientales son sistemas complejos, organizados por interacciones naturales, no pueden explicarse analizando cada elemento por separado, tampoco reduciéndolos ni siendo tan lineal. El río Chico se constituye por un sistema complejo
en donde la actividad humana, la calidad del agua y la percepción social se pretenden analizar integralmente. Y por último, los problemas ambientales de Morín, que, bueno, los problemas ambientales no se comprenden de forma fragmentada, ya que surgen múltiples factores como ecológicos, sociales y culturales. La contaminación del río Chico y la percepción de la comunidad son fenómenos complejos que pretendemos que necesitan un análisis de enfoque integral. El objetivo general de la investigación es evaluar la calidad del agua del río Chico mediante los parámetros establecidos en la norma 127 SSA 1/2021 y su relación con la percepción socioecológica del bosque de agua de los Remedios para contribuir a la generación de información actualizada en la gestión integral del recurso hídrico. Mi pregunta de investigación: ¿cómo es la calidad del agua del río Chico de acuerdo con los parámetros establecidos en la norma 127? ¿Y de qué manera se relacionan con la percepción socioecológica de los diferentes actores sociales del bosque de agua de los Remedios? Pues bueno, mis objetivos específicos, los distintos verbos que se están utilizando en primera instancia, pues es identificar, que son las zonas de interés en donde se van a realizar los muestreos, analizar la calidad del agua del río, conocer la percepción socioecológica que tienen los distintos actores, integrar esta información que se ha obtenido de la evaluación, tanto de la calidad del agua como de la percepción, relacionar las condiciones de la calidad del agua con la percepción socioecológica y, por último, proponer estrategias que fortalezcan la posible gestión integral del recurso hídrico y la conservación del sistema socioecológico, integrando el río Chico y el bosque de agua de los Remedios. Pues bueno, mi metodología que se va a utilizar es una metodología que presenta un enfoque mixto, ya que es un análisis cualitativo y un análisis también cuantitativo de carácter descriptivo. Por un lado, pues tenemos la fase cuantitativa que contempla el muestreo del agua en 2 periodos hidrológicos representativos, tales como es en este caso la temporada de lluvias y la temporada de estiaje, en donde se pretende analizar parámetros físico-químicos que se puedan después comparar con la normativa vigente, que es la 127. Esto es con el fin de conocer si la calidad del agua del río Chico no presenta un riesgo para la salud humana. La fase cualitativa también de esta investigación consiste en la aplicación de encuestas estructuradas tipo Likert, formuladas en 5 dimensiones, tales como conocimiento ambiental, percepción socioeconómica, actitudes ambientales, comportamiento ambiental, valoración y la valoración institucional. Esto es con el fin de recolectar datos que permitan darnos a conocer cómo el sector socioecológico percibe y actúa ante las problemáticas que ya mencionamos, que presenta el río Chico de los Remedios. Y pues bueno, la población que se va a estudiar en esta investigación está constituida por habitantes cercanos al río, visitantes frecuentes al bosque de agua de los Remedios y también actores institucionales vinculados a la gestión ambiental del ecosistema. Esta investigación también tiene un carácter de complejidad, ya que se toman en cuenta componentes biofísicos de la calidad del agua, componentes sociales, del enfoque de la percepción e interacciones entre el ambiente, sociedad y calidad del agua. Pues bueno, dentro de los avances de investigación, pues ya tenemos un problema de investigación definido, la delimitación del área de estudio, los objetivos generales y particulares, abonamos a la elaboración del marco teórico y la metodología, pues tenemos la delimitación de los puntos de muestreo, evaluación de parámetros de la calidad del agua y estamos en la elaboración de las encuestas que ya mencionamos anteriormente. Aquí se presenta el cronograma de actividades, el cual pues se puede observar que está dividido en 2 temporadas del ciclo hidrológico, que es la temporada de lluvias, que en la que estamos ahorita pasando y ya estamos muestreando, y la temporada de estiaje. También se puede observar el momento en el que se va a hacer el cruce de la información entre el análisis cualitativo y cuantitativo. Conclusión: el desarrollo de este proyecto nos está permitiendo consolidar una propuesta de investigación con fundamentos teóricos y metodológicos que sirven al estudio integral del río Chico,
ya que más que evaluar un cuerpo de agua de forma aislada, esta investigación propone comprender al río como un sistema socioambiental, en el que los procesos ecológicos y las interacciones sociales se encuentran estrechamente vinculadas. Desde la perspectiva del proyecto, establece las bases para generar evidencia científica que favorezca una comprensión integral del recurso hídrico y ayude a tomar decisiones orientadas a su conservación y posible gestión sostenible. Y estas son algunas de las fuentes de consulta que se han estado utilizando hasta el momento. Y eso sería todo. Muchas gracias por tu presentación, Diego. Bueno, pues pasamos ahora a los comentarios del maestro Eliseo. Gracias por tu presentación, Diego. Buenas tardes. Pues bueno, voy a empezar por la parte del planteamiento de tu problema y tu justificación, que fue con lo que iniciaste la presentación, ¿no? Nos dejas claro, sí, por qué es importante evaluar lo que estás evaluando, el objeto de estudio que estás evaluando, que es el río Chico. Entonces, nos dejas claro también que la contaminación del río es principalmente por factores antropogénicos o por modificaciones hechas por el hombre, ¿no? Entonces, abundas en esa parte, pero creo que hace falta vincularlo con las líneas o con la naturaleza de la maestría, que es cambio climático, ¿no? Entonces, no veo mucha como conexión con esta parte de cambio climático. Entonces, creo que valdría la pena replantear esta propuesta de problematización específicamente, porque tampoco se aborda desde una perspectiva de biodiversidad, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena plantear o tener una revisión del problema de estudio, delimitarlo con tu comité, con tu director, para ver cómo enfocarlo, ¿no? Cómo dar hacer esta vinculación, ya sea con el cambio climático o la biodiversidad. Respecto a tus objetivos, también creo que es, bueno, creo que se queda, no sé, creo, desde mi perspectiva, se queda un poquito corto. Yo creo que hace falta que se evalúen un poquito más de cosas, porque estás abarcando dos cosas, ¿no? vas a evaluar la calidad del agua y vas a evaluar una perspectiva socioecológica, ¿no? Entonces, mi punto o mi comentario va más sobre la parte de la evaluación de la calidad del agua. Creo que estás evaluando pocas variables, yo considero, para que podamos delimitar o podamos definir ampliamente si efectivamente se mantiene o no la calidad del agua. Creo que podemos considerar también algunas otras variables como la presencia de microorganismos, o no sé, ¿no? Porque nos quedamos nada más con características físico-químicas como el pH, el color, el sabor, la turbidez y los nitratos. Yo creo que hay más variables que se pueden considerar para darle como más rigor, ¿no? A la evaluación de la calidad del agua. Entonces, esa es una parte. Respecto a, me voy a ir hacia los objetivos. Sobre los objetivos, principalmente en los específicos, mencionas creo que 5. De los 5, la mayoría son como pasos metodológicos de lo que vas a hacer, desde la identificación de tu área de estudio, casi, ¿no? Entonces, la identificación del área de estudio es algo que no se cuenta como objetivo, es un paso en la actividad que tú haces en la metodología desde que inicias tu investigación. Entonces, hay que tener claridad en esta parte. Acá yo creo que puedes tener 3 objetivos específicos: uno enfocado a la evaluación de la calidad del agua, otro enfocado a la perspectiva socioecológica que tienen los habitantes, y un tercero que integre estas 2 evaluaciones, ¿no?
Y esos 3 podrían ser tus objetivos específicos, porque 5 son muchos y algunos pues no son lo que se espera que sea un objetivo, ¿no? Entonces yo creo que es necesario que replantees tus objetivos con tu comité para determinar con cuántos te quedas, ¿no? Y cuáles son efectivamente objetivos y cuáles son parte de la metodología que tú vas a realizar. Esa sería una parte. Otra parte es relacionada a la metodología mixta que nos dice, sí, realmente, sí es cierto, vas a evaluar una parte cuantitativa y vas a evaluar una parte cualitativa, ¿no? Pero al final de cuentas, nos dices que va a ser mixto, que es mixto, pero nos quedamos solamente con la información, o lo que vemos es que los evalúas por separado. Por un lado, se evalúa la calidad del agua y por otro lado la perspectiva socioecológica. Entonces, no queda claro cómo vas tú a cruzar estas 2 evaluaciones, qué vas a obtener al final de cuenta con estas dos evaluaciones, cómo las vas a integrar, qué metodología vas a utilizar para integrarla y al final de cuentas obtener un indicador que involucre tanto la calidad como la perspectiva, ¿no? O cuál es el resultado final que vas a tener tú, porque quizás, bueno, no quizás, en realidad el cierto valor que tiene tu trabajo está en ese resultado de involucrar tanto la calidad del agua como la perspectiva socioecológica, ¿no? Pero no queda desarrollada o no queda clara cómo la vas a abordar la medición o el resultado que tú vayas a tener. No queda totalmente claro. Entonces, yo creo que sí, tienes que replantear tu investigación con tu comité, porque estás en tiempo, apenas estás empezando a salir a hacer muestreos. Entonces, yo creo que si quieres involucrar algunas otras variables, darle un poquito más de amplitud o de rigor a las variables del agua que vayas a evaluar, lo puedes hacer aún, estás en la parte inicial, y creo que es cosas que se pueden subsanar todavía. La parte de cómo vas a hacer el cruce de tanto lo cuantitativo como lo cualitativo, o de esos 2 objetivos que tienes, también estás en tiempo para plantearlo, para ver cómo abordarlo y ajustar, ¿no? Que todo tu tema tenga como relación con esto del cambio climático o con la biodiversidad, para que tenga un poquito más de pertinencia o cabida específicamente en el posgrado en el que te encuentras. Y pues sería los comentarios de mi parte. Muchas gracias por tu presentación, Diego. Muchas gracias, maestro Eliseo. Bueno, pasamos a los comentarios del maestro José Miguel. Gracias, Diego, por la presentación. Yo coincido con lo que el maestro Eliseo te dice, y quizá mis comentarios se orienten a dar alguna una serie de ideas que puedan servirte para replantear, como bien dice, la delimitación de tu objeto de estudio y ahondar en el problema de investigación. Tú, en el marco teórico, presentaste ya un avance de la revisión de la literatura y nos citas autores y autoras que están, a final de cuentas, abordando todo este tema complejo de la gobernanza ambiental. Eso es un buen punto de partida. Pero recuerda, por ejemplo, esa discusión entre Armstrong y Harding. Yo creo que aquí el reto que tienes al buscar involucrar a los usuarios, a los vecinos de esta área natural protegida es una participación sustantiva en la investigación, pero también en lo que tiene que ver con esta área natural protegida, para no caer en la tragedia de los comunes que hablaba Harding, ¿no? Y al respecto, creo que una forma de abordar esta ausencia que ciertamente se nota de tu propuesta, así como está en el resumen y así como la presentaste, pero que está muy a tiempo de complementarse
sobre la temática del cambio climático y la biodiversidad. Creo que puede ir por ahí con estos ejercicios de ciencia ciudadana donde se puede no solamente hacer una recopilación de información como estos parámetros puntuales de la calidad del agua, sino con un enfoque más ecosistémico, esa percepción de los vecinos, de los usuarios del bosque de agua de los Remedios, pueda servirte para que esa participación sustantiva te dé otros indicadores, como presencia de algunas especies, sobre todo de aves, o en el caso del agua, de algunas larvas y ninfas de insectos que te pueden determinar la salud del ecosistema en general, no solamente por los parámetros puntuales fisicoquímicos del agua que está corriendo por ahí. Y ese diseño sí te implica, pues, ajustar esa pregunta de investigación que resultaría tal vez desde mi perspectiva más interesante, conocer cómo se relaciona la calidad del agua con la percepción de estos usuarios, vecinos, gente que está cercana a ese bosque, con la situación y la salud de esa área natural protegida. Ese es un tema que se pudiera ampliar. Ciertamente cuando se ve el agua turbia puede ser que consideremos que esté mal y eso nos implique como usuarios pues un desagrado, pero hay muchos otros factores. Creo que tu unidad de análisis es como tal el área natural protegida y en ese sentido lo que pudieras desarrollar es precisamente este tema que estás batallando de cómo vincular todos esos parámetros y esos análisis cuantitativos de la calidad del agua con lo que la gente percibe. Está bien plantear una encuesta con la escala Likert, pero va a ser muy difícil vincularlo. Tiene que ver más con un proceso de sensibilización, de educación ambiental, de participación a lo mejor en el monitoreo biológico de algunas especies de ave, de algunas especies de insectos, de larvas, en los propios muestreos, todo ese proceso en el cual involucras a la comunidad a la que te refieres, a medir el estado de salud ecosistémico de esta área natural protegida, puede darte la pauta de cómo todos estos parámetros fisicoquímicos que pueden ser con este equipo multiparamétrico y algunas otras mediciones te servirían realmente para dar respuesta a esa pregunta de cómo perciben la salud del ecosistema los vecinos, los usuarios, las autoridades encargadas de la gestión de esta área natural protegida. De tal manera que tu estrategia en el trabajo de campo va a ser muy importante para poder adecuar, como te lo sugería el maestro Eliseo, tu diseño de investigación. Sí es una parte importante el muestreo, pero creo que tu objetivo tiene que ver más con la población. Te estás dirigiendo a personas que son usuarios, que tienen un conocimiento, que consideran como parte de su patrimonio biocultural ese espacio, y creo que el reto que tienes es cómo a partir de la percepción de los saberes, de las opiniones y de la participación sobre todo de esa población, vas a poder tú recopilar, procesar información que te sirva para tal vez incidir en una forma de manejo, no solamente del área natural del Parque de los Remedios, sino de muchas otras áreas naturales que están en el Valle de México, como en las ciudades, en casos similares donde se buscan recuperar aguas sobre el río Magdalena, el Parque Nacional del Parque Nacional, me parece, el Desierto de los Leones, los dinamos, etcétera. Ese modelo de cómo trabajando con la gente que conoce y que utiliza esos espacios te ayudan a
hacer recomendaciones en la administración de esas áreas naturales, de esos espacios de interés de la conservación o de alto valor ambiental, de la mano y con la participación de quienes pues se entendería estarían interesados en mejorar la salud ecosistémica de estas áreas. Ese sería mi comentario. Y ahondar en esa búsqueda de información, tiene estos referentes teóricos, pero buscar también con algún protocolo Prisma, con una búsqueda sistemática de experiencias. Yo ahora mismo tengo en mente a lo mejor la ciudad de Medellín, en Colombia, donde hicieron intervenciones en cuerpos de agua que me parecen exitosas, con la participación de los vecinos y de las comunidades aledañas. Quizá esa búsqueda de otros referentes de cómo gestionar estos espacios de alto valor ambiental en ciudades o zonas muy urbanizadas con la participación de la gente, te ayudaría también a delimitar esa metodología mixta que me parece pertinente, pero para que pueda realmente ser mixta y compaginarse, necesita una estructuración más clara de cómo vas a conjugar todos esos valores cualitativos, esas percepciones, esa caracterización, con una medición de parámetros de calidad del agua o de la salud del ecosistema, vinculando ahí sí la parte ya de la biodiversidad y la protección de esos espacios. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro José Miguel. Bueno, pues hemos tenido 4 presentaciones muy interesantes, así como comentarios muy pertinentes por parte de los maestros, y agradecemos la presentación de los 4 estudiantes, así como la participación de los maestros, y en general su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando, o se presentaron, de hecho ya, 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes, que fueron retroalimentadas por 165 expertas y expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Reiteramos nuestro agradecimiento. Buenas noches. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Pues que estén muy bien. Voy a concluir por aquí la grabación.